La meditación de hoy encierra uno de los aspectos más importantes de la vida de Timoteo y me refiero al llamamiento. Vamos a leer en la palabra de Dios, segunda de Timoteo capítulo 1 verso 9 dice, quien nos llamó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces el mensaje personal del apóstol Pablo a Timoteo es, tienes un llamamiento santo. Y vemos que los llamamientos de Dios son irrevocables. Romanos capítulo 11, verso 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Obviamente, cuando es de Dios, el llamamiento es irrevocable. Y vemos en el ministerio de Jesús que Jesús llamó a sus 12, dice en Marcos capítulo 6, verso 7, Marcos capítulo 6, verso 7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Cuando uno tiene un llamamiento de Dios, tiene una autoridad de parte de Dios también. La segunda cosa que veo en el verso es que nos llama no conforme a nuestras obras. No se pueden hacer méritos para ser llamado. Solamente se nos da de parte de Dios. Dice Gálatas capítulo 1, verso 15, pero cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Entonces es por su gracia, no es por las obras que nosotros hagamos, ni porque seamos muy buenos. La tercera cosa que yo veo aquí es que cuando nos llama es porque nos llama para un propósito definido. Recordemos que al apóstol Pablo lo llamó para predicar a los gentiles, al apóstol Pedro lo llamó para predicar a los judíos y tenían algo definido. Dios tiene un propósito definido para nosotros. Y en el libro de Romanos capítulo 9, verso 11 dice, pues no había aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Aquí en los versículos anteriores nos habla de Sara, que Dios le prometió un hijo a Isaac, y también que cuando concibió a Isaac, todavía no conocía ni bien ni mal, pero ya tenía un propósito para el cual Dios le llamó, y en ese propósito está involucrado su hermano, porque dice el verso 12, se le dijo, el mayor servirá al menor. Entonces ya había un propósito de parte de Dios. Entonces Dios nos usa conforme a su propósito. La cuarta cosa es que le fue dada una gracia en Cristo Jesús. Cuando hablamos de gracia es que a Dios en alguna área nos usa, ¿verdad? Una área de gracia en la cual Dios nos pone. Dice primera de Pedro capítulo 4 verso 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, Dios nos da una gracia especial cuando somos llamados por Él. Y lo último, dice que el llamamiento no es de la noche a la mañana. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, esta gracia que te fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces el llamamiento no es de la noche a la mañana, es desde antes de los tiempos de los siglos. Isaías 49:1 dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Si tú eres una persona que ha sido llamada por Dios, es porque tu nombre ya estaba escogido desde el vientre de tu madre. Y lo hemos visto en profetas, en otros profetas que hablaban de que estaban escogidos desde antes de nacer. Entonces el llamamiento de parte de Dios no es de la noche a la mañana. Dios nos tiene escogidos y ese llamamiento no es por nuestras obras, es por gracia, es con un propósito definido que tengamos y ese propósito nos da una gracia especial en Cristo Jesús. Así es que Dios les bendiga, que tengan bonito día y si usted es llamado, permanezca en el llamado, no renuncie al llamado que Dios le ha dado. Es un llamamiento santo. Dios les bendiga.